bendiga en esta tarde. Amén, amén. La Iglesia Renacimiento Cristiano le da la bienvenida a esta hora. Es un gozo y es un privilegio poder reunirnos en este lugar para venir a alabar y adorar el nombre del Señor. Pues en este momento nuestros pastores no pudieron estar con nosotros por causas ajenas a su voluntad. Entonces nosotros aquí estamos, seguimos adelante, la obra tiene que continuar y aquí estamos para glorificar el nombre del Señor. Y le voy a pedir que abra la palabra del Señor a Tito capítulo 2, verso 11 al verso 15. Cuando lo tenga me indica con una mela. Gloria a Dios. Tito capítulo 2, verso 11 al verso 15. Amén. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ya está ahí la palabra, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. En esta hora, Dios de la gloria, Padre amado, Señor, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, aleluya, Padre, con un corazón agradecido, Dios mío, por tus misericordias, Padre, por tus bendiciones, Señor. Gracias, Dios, porque podemos decir, aleluya, Padre, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí tu gracia y tu misericordia nos ha sostenido en pie, Padre. Te damos honra y te damos gloria por ello, Padre. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que nuestra propia fuerza, Padre de la gloria, nada podemos lograr, mi Cristo, pero tú eres el que nos sostiene con tu mano poderosa, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú sustentas, Padre, porque tú eres, Dios, el que da fuerzas, el que da aliento, Dios mío, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora, Espíritu de Dios, ruego tu intervención, rogándote que a través de esta palabra, de este mensaje, usted ministre cada vida, Dios mío, que reciba, Padre, la palabra, Padre, pueda añadir bendición a cada vida, Dios mío. Prepara la mente y el corazón, Dios de la gloria, para que, Dios mío, tú obres y tú te glorifiques en cada vida, Dios mío, ministrando, Dios, ministrando como sea tu voluntad hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, ponemos delante de tu presencia a tus siervos, Dios mío, donde quiera que ellos se encuentren, Padre de la gloria, sé tú haciendo cobertura, Padre. Sé tú glorificándote en ellos, Dios mío. Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aleluya, Padre, ellos, Padre, puedan llegar en bendición, Señor. Ellos puedan llegar, Dios de la gloria, Señor, hasta su hogar, Dios mío, con ese cuidado de parte tuya, Padre. Guárdales, Dios mío, en el camino, Señor, donde ellos vengan de regreso, Señor. Haz cobertura sobre sus vidas, Dios mío, guardando ese automóvil, Dios mío, Padre de la gloria, donde quiera que ellos se puedan mover, Padre. En el nombre de Jesús yo los pongo delante de tu presencia, Dios mío, rogándote, Dios mío, que tu presencia, Padre, que tu presencia, Dios mío, Padre de la gloria, vaya donde quiera que ellos vayan, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Dios de la gloria, yo me pongo en tus manos, rogándote dirección, Señor, rogándote tu guianza, rogándote, Dios mío, Padre, que tú traigas discernimiento de tu palabra, que tú traigas sabiduría, Espíritu Santo, que tú deposites esa unción, aleluya, y tome mi mente y tome mis labios y los pongas de acuerdo al Espíritu Santo, Señor. Padre, que tú hagas en esta tarde según tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque para eso es que estamos en este lugar, Padre, para hacer tu voluntad, Padre, para darte honra y darte gloria como solo tú mereces, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, Padre, gracias, Dios. Te damos
honra y gloria, Padre. Recibe, 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 Dios mío, porque solo a ti te pertenece, Padre. Solo tú eres merecedor, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre, gracias, Señor. Aleluya. Pueden tomar su lugar. Gloria a Jesús. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Y en esta tarde, para comenzar a entrar en la palabra, entrar en el mensaje, voy a comenzar por decirles el título. Viviendo bajo la gracia. Mucha gente o muchas personas o muchas vidas en este tiempo, y estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de gente inconversa, tienen una idea muy equivocada de realmente lo que significa la gracia o la obra de la gracia. Y ven a la gracia de Dios o en el tiempo que nosotros estamos, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia, lo ven como algo, como un permiso de parte de Dios para seguir en su vida de pecado, para seguir en su mismo estilo, de donde se supone que Dios lo sacó. Nosotros podemos ver a través de la palabra que en el Antiguo Testamento se usaban sacrificios, holocaustos, para expiación de pecado, para que el pueblo de Dios pudiera ser limpio del pecado, pero nosotros sabemos que eso solamente era temporal. La sangre de aquellos machos cabríos o de aquellos sacrificios que se presentaban delante del Señor para expiación solamente podía limpiar el pecado del pueblo por algún tiempo, era temporal, era temporal. Hoy en día ya no es así. Ya no es necesario hacer esos sacrificios porque hubo alguien dispuesto a venir a presentarse a él mismo y derramar su propia sangre en sacrificio para limpiarnos de todo pecado de una vez y para siempre. Ya no es necesario que haya más sacrificios. Ahora a través de ese sacrificio fue derramada esa gracia en la que usted y yo ahora podemos vivir. Estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos en ese tiempo. Pero ahora, en este tiempo, mucha gente se agarra de eso. Estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia. Entonces, la gente toma esta posición de la gracia para poder seguir pecando y poder seguir con ese estilo de vida que ellos han elegido vivir. Pero en esta tarde yo voy a estar enseñándole la palabra. Yo sé que ustedes ya conocen esta porción de la palabra que hemos leído. Ustedes ya, me imagino ya el Espíritu Santo habló de esto. Las veces que usted haya leído, ministró el Espíritu Santo a través de la palabra lo que esto quiere decir. El tiempo de la gracia. La gracia no es un permiso para pecar. La gracia no es un permiso que nos da el Señor para seguir haciendo mi voluntad o vivir a mi manera, porque al cabo la gracia es la que cubre todo. La gracia es la que hace que Dios perdone nuestros pecados. O sea, es la gracia, no es de esta manera. Entonces, como Cristo ya pagó ese precio, pues yo ya no tengo nada que hacer. Todo lo que yo pudiera hacer lo hace la gracia. Entonces yo solamente tengo que seguir viviendo y no importa de qué manera, porque la gracia hace todo lo que yo debería de hacer. Se supone que mucha gente está pensando de esta manera cuando nosotros vemos el estilo de vida que realmente se está viviendo. Pero voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente no le gusta. Porque la gracia, estamos hablando del tiempo de la ley, los sacrificios que en el tiempo de la ley se tenían que ofrecer para limpiar los pecados. Ahora la sangre de Cristo y su sacrificio nos brindó esa limpieza, esa purificación, esa santificación, nos redimió. Ahora yo voy a decir algo, la sangre que se derramó no fue cualquier sangre, fue la sangre del Hijo de Dios, del Dios viviente, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la gracia exige mucho más que lo que exigía la ley, porque la ley fue dada por causa de la desobediencia y la transgresión de mucho pueblo, de la rebeldía, de todo el estilo de vida que estaba viviendo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley. Mas Dios sabía que el pueblo no iba a poder cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque eran demasiadas leyes para que el pueblo pudiera llevarla de una por una a cabo toda la ley. Si quebrantaba en uno de los mandamientos, era quebrantada la ley, entonces se hacía transgresor de toda la
sabía la condición de la humanidad, y Dios sabía que la humanidad era imposible que cumpliera al pie de la letra toda la ley, y era por eso que se ofrecían los sacrificios. Ahora en este tiempo la sangre de Cristo que fue derramada nos limpió de todos nuestros pecados, de toda esa manera vana de que nosotros teníamos de vivir, de todo lo que el enemigo, en lo que el enemigo nos tenía trancados ahí, nos tenía esclavizados en ese pecado. Ahora la sangre derramada es mucho más valiosa que la sangre de aquellos sacrificios que se ofrecían antes. Entonces la gente tiene una idea equivocada. Ahora estoy bajo la gracia, entonces yo ya no tengo que hacer nada. Ahora es más responsabilidad, porque la sangre que se derramó no fue cualquier sangre, fue la sangre del Hijo de Dios. Entonces exige mucho más de lo que la ley exigía. La sangre de que nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Cuando nosotros hemos venido al conocimiento de la palabra, hemos venido al conocimiento de la verdad, de la voluntad del Señor, y nos hacemos pecadores, aún con el conocimiento, a una conciencia, entonces estamos teniendo la sangre de Cristo en poco. Estamos teniendo la sangre de Cristo por inmunda. O sea, no le estamos tomando el valor que realmente esto tiene. Pero vamos a ir paso a paso. Vamos a entrar en el verso 11. La gracia no es un permiso para pecar. Vamos a ver qué nos dice la gracia. Nos dice la palabra de la gracia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para salvación. ¿De qué vino nuestro Señor? Nosotros sabemos que la gracia vino a través de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo. Ahora, ¿de qué nos salva? Porque se manifestó para salvación. ¿De qué nos salvó? Yo me pregunto, cuando yo veo algunas actitudes de la gente, o cuando ves algunas iglesias introduciendo tanta cosa del mundo dentro de sus congregaciones, hemos visto muchas cosas. Yo me pregunto, ¿de qué los salvó Dios? ¿De qué los salvó Dios? De esa gracia en lo que ellos a boca abierta y a boca llena hablan, que están viviendo bajo la gracia. ¿De qué los salvó? La gracia se manifestó para salvación. Ahora la pregunta es, ¿de qué me salva a mí la gracia? Se supone que la gracia te liberta del pecado, te libertó de la condenación eterna para la que estábamos destinados según los planes del enemigo. De eso nos ha salvado la gracia. De eso nos ha liberado la gracia derramada a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mucha gente está viviendo, como lo decía en un principio, viendo la gracia de Dios como un permiso para seguir con su vida licenciosa de pecado, para seguir introduciendo tanta herejía dentro de las iglesias, para seguir engañando a la gente, haciendo mercadería de la palabra. Hay muchas maneras en que la gente está pisoteando la gracia de nuestro Dios derramada sobre nosotros para salvación. Es para salvación, no es para pisotearla, como decía yo hace un momento, que más adelante vamos a ver una escritura que nos habla de eso. La gracia es para salvación. La gracia, algo que los sacrificios en el Antiguo Testamento no podían dar, era eso precisamente, la salvación. Daban una limpieza temporal del pecado, pero no había una salvación a través de esos sacrificios. Ahora, la gracia que se manifestó a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos da la salvación, se manifestó para nuestra salvación. Lo que aquellos sacrificios ofrecían, decía en un principio, era temporal. Lo que Cristo nos está ofreciendo a través de su gracia, porque acuérdense que todo lo que hemos recibido es por gracia, pues es don de Dios. Es don de Dios. La salvación es por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. La salvación es por gracia, porque algo gratuito que yo no merecía, pero que el Señor me lo está dando. Es don de Dios. Entonces la gracia, lo que nos está ofreciendo es algo eterno. Es una salvación eterna, no es temporal, es eterno. Tenemos que tener eso en mente. La salvación está dispuesta para toda la humanidad, porque dice en el verso 11, se manifestó a todos los hombres, a todos los hombres. Solamente que mucha humanidad ha escogido mejor vivir en su vida de pecado. Han rechazado la gracia de nuestro Dios, han rechazado la oportunidad de salvación y prefieren seguir viviendo en su vida de pecado, y no importa, porque se les ha hecho advertencia, se les ha hablado la palabra, hay una condenación al final,
¿Para qué es la gracia? Para salvación. ¿Para qué más es la gracia? Vamos al verso 12. La gracia dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué hace la gracia en la vida de un creyente? ¿Qué hace la gracia en la vida de un creyente? Nos enseña que tenemos que renunciar. Ahora, renunciar habla de sacrificio, habla de esfuerzo, habla de luchar contra los deseos de la carne que nos llevan a pecar contra Dios. Dice la palabra que debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que es vivir bajo la gracia. Entonces, cuando tú ves a gente, y discúlpeme porque voy a estar hablando así, mucha gente ahorita no quiere hablar, ay, es que estás hablando en contra de aquella iglesia, o lo estás juzgando, o estás hablando mal del prójimo. No, estamos hablando la palabra. Y por las circunstancias que nosotros estamos viendo que están aconteciendo dentro de las iglesias. Pero mucha gente dentro de las iglesias, estoy hablando de creyentes, no estoy hablando del inconverso, porque ese vive sin Cristo y vive sin Dios, entonces su vida es vida de pecado, por muy buena que diga la persona que es. O sea, es una vida de pecado. Al no tener a Cristo, su vida es una vida de pecado. Ahora estamos hablando de los creyentes, de los que hemos conocido la verdad. La gracia nos enseña que tenemos que renunciar a la impiedad. La impiedad es cuando tú no tienes misericordia de alguien. Es cuando tú ves la necesidad de alguien y no te importa. Cuando tú ves a un hermano pasando por un problema y está en tu mano ayudarlo y no lo haces, eso es impiedad. O sea, no tienes misericordia, no tienes piedad de nadie. Nosotros como creyentes, la gracia es lo primero que hace, nos enseña a renunciar a esa vida de impiedad. Ahora también dice, continuando en el verso 12, también la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Oye, ¿cuánta gente vemos que vino Yuri? Un concierto de la hermana Yuri. Aleluya. Y allá andan todos los cristianos, porque es la hermana Yuri. Pero la hermana Yuri sigue cantando música mundana. La hermana Yuri se sigue vistiendo como una gente impía, enseñando todo el cuerpo. No, la hermana Yuri traía un pantalón, pero lo traía tan ceñido que parecía que no traía. La hermana Yuri se pinta ojos de gato y la hermana Yuri anda con los pelos todos parados. ¿De qué manera estamos nosotros renunciando a los deseos mundanos? Tenemos que renunciar a todo lo que nos lleve a pecar en contra de Dios. Tenemos que renunciar. Hago un concierto por allá, es que aquel grupo me encanta cómo tocan. Y era un concierto mundano, no era cristiano. Y se graban y suben al Facebook sus videos y suben al Facebook sus fotos y se atreven a gritar en medio de ese ambiente pagano, gloria a Dios, o Cristo vive, o gloria a Dios. Yo no sé, lo estoy hablando porque lo he escuchado y lo he visto. Aleluya. Entonces cuando tú miras la gente viviendo de esta manera, o se van a hacer conciertos a la playa y llenándose sus ojos de toda la lascivia y de todos los deseos de los ojos, dice la palabra, se llenan los ojos viendo mujeres y hombres mal vestidos, por no decir de otra forma, medio desnudos ahí en la playa, pero ellos están alabando al Señor. Sus ojos están en una parte y su boca está hablando otra cosa. Por eso dice la palabra del Señor, ellos con sus labios me honran, pero el corazón, ¿dónde lo tienen? Entonces, vemos el estilo de vida de la gente y dices tú, bueno, entonces, ¿de dónde te sacó Dios? ¿A qué deseos te enseñó la gracia a renunciar? Porque la gracia nos enseña, dice en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justas y piadosamente. Y nos ponemos a pensar qué difícil es vivir de esta manera, como habla la palabra, en medio del ambiente en el que la iglesia, que realmente está buscando a Dios, que realmente busca la alianza del Señor, que todavía dobla sus rodillas buscando misericordia, que todavía clama por las almas que se están perdiendo. Qué difícil es para una iglesia vivir de esta manera, como dice aquí en la palabra. Vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué habla la palabra en este siglo? No, o sea, no dice la palabra, vivamos esta vida sobria, piadosa y justamente. No, habla en este siglo. O sea, el Señor sabía que este siglo,
Los tiempos para el creyente, los tiempos para la iglesia siempre han sido difíciles, pero en este siglo específicamente lo que a nosotros nos está tocando vivir, se está viendo una manifestación de pecado horrible. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres abusando de niños, matando los padres a los hijos a los padres. Nos está tocando ver de todo, corrupción en la iglesia, que el pastor ya está en las noticias porque cometió un acto de inmoralidad, que ya la hermana se divorció del esposo y se casó con el otro hermano y se volvió a divorciar y anda buscando otro, y estamos viendo tanta cosa de inmoralidad como yo creo que antes no se había visto, o tal vez antes no había los medios que ahora tenemos, que nos bombardean con tanta noticia. Pero hay muchas cosas introduciéndose dentro de las iglesias, y voy a decir algo que yo sé que ustedes lo vieron. En una iglesia, no voy a decir el nombre, ni voy a decir el lugar, que se me quedó bien grabado cuando vi el video, metió una danza de quebradita dentro de la iglesia, y yo sé que algunas de mis hermanas la vieron. Quebradita, jóvenes bailando quebradita en el altar, haciendo los mismos movimientos que hace el mundo en el altar del Señor, donde se supone que es un lugar santo, donde la presencia del Señor se mueve ahí para ministrar las almas con necesidad. En la iglesia está metiendo al mundo dentro de sus mismos altares, de su mismo lugar, el mismo lugar santo, el lugar que está dedicado para adoración al Señor, para ministración de parte del Espíritu Santo. ¿Cómo? Yo veía a aquellos jóvenes con aquellas jovencitas encajadas en el espinazo y encajadas en una pierna y una pata para allá y una mano para allá, y digo, Dios mío, quebradita dentro de una iglesia. Y te quedas tú, bueno, entonces por algo la palabra nos está advirtiendo, no podemos vivir como está viviendo el mundo, pero la iglesia se ha acomodado al modernismo y a la corriente que está ahorita en este tiempo. Y es más fácil dejarse llevar por la corriente que luchar en contra, porque para luchar en contra tienes que sacrificar muchas cosas, y tienes que esforzarte, y tienes que pelear, y tienes que luchar. Entonces es más fácil dejarse arrastrar por la corriente, pero nosotros sabemos a dónde nos conduce esa corriente. Entonces la palabra es bien clara, nosotros tenemos que vivir en este siglo sobria, o sea, no te enredes en las cosas del mundo, no te enredes en las cosas que van a cegar el entendimiento, que van a traer falta de sabiduría, que van a cegar tu vista espiritual. No podemos. Yo comparo esto como cuando alguien es bien borracho, alguien anda bien borracho siempre, y se le dice, este día tienes que estar sobrio porque algo tiene de importancia, tienes que atender. Y ese que estaba perdido en el vicio se mantiene sobrio porque ese día es necesario que se mantenga sobrio. Nosotros así vivíamos en el pecado, enredados en toda clase de pecados. Se nos está hablando, tienen que vivir sobria, justa y piadosamente, sobrios, alertas en nuestra vida espiritual, mantenernos siempre despiertos espiritualmente y ver de qué manera el enemigo está tratando de introducirse dentro de las iglesias, que ahorita en este tiempo a mucha gente no le está dando importancia. Muchos líderes no le están dando la importancia que deben de darle. Pero vamos a continuar. Gloria a Jesús. Vivir bajo la gracia es vivir a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, como nos viene en gana, como mucha iglesia está viviendo hoy en día. Al fin estamos bajo la gracia, y la gracia de Dios cubre todos mis pecados. Oye, ya Cristo pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario, así que lo que yo cometa ahorita, pues ya está pagado. Es como si yo fuera, yo tengo un bill de la luz, y voy y deposito tanto de la luz, y ahora sí, ya se está pagando. Lo que yo gaste de ahí en adelante, se está cobrando de lo que ya está pagado allá. Así vemos a veces el sacrificio de Cristo. Ya Cristo pagó todos mis pecados, entonces lo que yo haga de aquí en adelante, la factura se la estoy pasando a Cristo, porque Él pagó por todos mis pecados. O sea, yo tengo una cuenta con Dios donde Él me va a estar rebajando todo lo que yo haga, ya se va a estar rebajando de esa cuenta. O sea, todo está pagado. No es así, pero mucha gente está viviendo de esa manera. Ahora lo que sucede es que más culpables somos porque estamos teniendo el sacrificio de Cristo en poco. La sangre derramada ha sido pisoteada por muchos, teniéndola por inmunda. Y los voy a llevar a un versículo y ahorita regresamos ahí. Vamos a ir a Hebreos 10,
capítulo 10, verso 26 al 29. Gloria a Dios. Y escucha, porque lo que yo estoy hablando no es porque a mí se me ocurrió. Yo lo estaba leyendo, yo estaba estudiando esta palabra. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. Versos 29 y 30, que son los que más me llamaron la atención. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si aquellos que desobedecían la ley de Moisés por 2 o 3 testigos eran muertos irremisiblemente por haber violado la ley de Moisés, ahora dice, ¿cuánto más pensáis, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto más nosotros? Nosotros a veces decimos, no, estamos en el tiempo de la gracia, de todo bien fácil y todo bien suave. No, si aquellos eran castigados y eran muertos a causa de violar la ley de Moisés, aquí te está diciendo cuánto más. Está hablando de que la gracia en nuestro tiempo, el sacrificio de Cristo que proveyó esa gracia, que fue revelada esa gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, es mucho más importante que la ley de Moisés. Porque cuando dice cuánto mayor castigo, como diciéndote, la gracia, el pacto de la sangre del pacto, el sacrificio de Cristo, la gracia que se manifestó ahí, es mucho más importante que la ley de Moisés. Y si aquellos morían por haber quebrantado la ley o por haber violado la ley, ¿cuánto mayor castigo mereceremos nosotros si pisoteáramos al Hijo de Dios? O si tuviéramos por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. O sea, cuando tú menosprecias al Espíritu Santo, cuando tú menosprecias el Espíritu de gracia, es como que te estás rebelando en contra de Dios y estás haciendo cosas cuando el Señor nos ha llamado a hacer otra cosa. Gloria a Jesús. Cuando nosotros estamos pecando conscientemente, cuando hacemos pecado deliberadamente, estamos pisoteando al Hijo de Dios, teniendo en poco la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando se esconden bajo la gracia para vivir una vida pecaminosa, ¿qué consecuencias nosotros esperamos que vengan? A veces, ¿sabes qué es lo que sucede con mucha iglesia, con mucho creyente? Que como no vemos que Dios se manifiesta como se manifestaba para juicio en el tiempo antiguo, ahorita es que no, por eso es que mucha gente está abusando de la gracia. Ay, es que Dios perdona y es que Dios es amor. ¿Dónde has visto tú que Dios derrama un juicio? Dios no derrama juicio. Eso era el tiempo de allá en el tiempo antiguo, del Antiguo Testamento. Ahora Cristo vino y murió por nosotros, nosotros ya, estamos cubiertos. Nosotros estamos cubiertos. Yo ya tengo la salvación y yo ya estoy salvo, la salvación no se pierde, la salvación sí se pierde. La salvación sí se pierde. La salvación se pierde. No estoy hablando como muchos dicen, entonces la salvación se va a ir al infierno. No, el que se va a ir al infierno porque perdió la salvación. Gracias, Señor. Ese es el que se va a ir al infierno. Pero la salvación sí la podemos perder. Así como se pierde la salud, también se pierde la salvación. Entonces, van a venir consecuencias cuando nosotros hacemos burla o tenemos en poco el tiempo de la gracia que nosotros estamos viviendo. La gracia, el tiempo de la gracia. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto más ahora, si en aquel tiempo morían irremisiblemente por haber violado la ley de Moisés, cuánto más ahora que están afrentando al Espíritu de gracia, rebelándose en su contra, haciendo tanta barbaridad en el nombre del Espíritu Santo? Porque oye, yo no veo en la palabra el Espíritu Santo solamente ungía personas.
Era lo que el Espíritu Santo ungía nada más, y sigue ungiendo hasta el día de hoy. Personas. Oye, pero ya unge escobas, unge chicles, unge zapatos, unge agua, unge mangueras. Oye, ya la unción se derramó sobre todas las cosas, ya no es sobre las personas solamente. Entonces, están haciendo afrenta. O sea, como que si el Espíritu fuera un títere de la gente o un juguete de la gente, que donde yo diga, ahí derrama una unción, ahí se va a derramar. O sea, estamos haciendo afrenta, lo estamos menospreciando el Espíritu Santo, estamos menospreciando el Espíritu de la gracia. Entonces, hay tantas cosas, están difamando el Espíritu Santo, haciéndola creer a la gente que todo lo que se mueve en la iglesia viene de parte del Espíritu Santo, pero la gente no tiene discernimiento, o la gente no tiene interés en leer la palabra, ni escudriñar la palabra. Donde a mí me dice la palabra que el Espíritu Santo va a convertir gasolina en jugo de piña, o donde me va a decir a mí que el Espíritu Santo te va a ungir un chicle para que tú lo masques, y si estás enfermo, ese chicle va a traer sanidad a tu vida, pero si no estás enfermo y lo mascas, entonces te vas a enfermar. O sea, ¿te das cuenta cómo se está distorsionando todo? Cómo la gente está haciendo burla del Espíritu de gracia, cómo se está afrentando al Espíritu de gracia y cómo lo están menospreciando. Están desacreditando al Espíritu Santo. Abusadores de la gracia, eso es lo que son. Son abusadores de la gracia, pero nosotros a veces pensamos, o la gente que hace tales cosas piensa que va a escapar de la mano del Señor. De la mano del Señor nadie escapa. Amén. Nadie escapa. Si nosotros no pagamos lo que hacemos aquí en vida, si lo que nosotros estamos haciendo, o la que la gente está haciendo, no tiene consecuencias aquí en vida, un día le van a dar cuentas al Señor. Un día van a estar frente a aquel trono blanco en un día de juicio, y ese día va a ser para ser juzgados por lo que hicieron y lo que enseñaron y hacia dónde dirigieron al pueblo. O sea, la gracia no es para pecar, no es un permiso para pecar. La gracia nos enseña a apartarnos del pecado. La gracia nos enseña a vivir para Dios y para hacer su voluntad. No es para hacer todas las barbaridades que ahorita se hacen en el nombre del Espíritu Santo. O en el tiempo, porque estamos bajo el tiempo de la gracia. Y es licencia para yo hacer lo que yo quiero. Es algo que está sucediendo y que Pablo se lo advirtió a Tito. Pablo se lo advirtió a Tito. O sea, van a venir tiempos. Tienes que defender la sana doctrina. Tienes que defender tu fe. Tienes que defender tu ministerio. Si tú lees el libro de Tito, Pablo le habla. Tienes que mantener la oración. Tienes que mantener tu sana doctrina en la que has sido instruido. Tienes que mantener ¿cómo puedo decirlo? Tienes que mantener el orden dentro de la iglesia. El último versículo que nosotros estamos leyendo le habla, esto enseña, exhorta y reprende, que nadie te menosprecie. Nosotros tenemos esa autoridad de parte del Señor para hacerlo. Gloria a Jesús. Aleluya. El tiempo de la gracia, o la gente que está diciendo que vive bajo la gracia, no es para los que la gracia no es para los que la pisotean y para los que hacen burla de ella. La gracia es para los que lo toman en serio y quieren vivir para el Señor y vivir bajo su voluntad. Ahora vamos a volver a donde estábamos al principio, a Tito, y vamos al capítulo 13, al versículo 13, perdón. Capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que hace la gracia. A mí o sea, cuando te pones a meditar en la palabra y dices, porque la gracia de Dios, y empiezas a ver la lista de lo que la gracia de Dios hace en la vida de un creyente. Aquí en el versículo 13, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada, cuando ya la gracia te hace vivir justa, sobria, justa y piadosamente, entonces te capacita y te prepara para esperar. Aguardar, a esperar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La gracia capacita y prepara la vida para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza gloriosa. Habla aquí de una esperanza bienaventurada, una esperanza de gloria, que es una eternidad con el Señor, una promesa de vida eterna.
Y tenemos que estar aguardando, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para que aquel día que Cristo venga por la iglesia no nos quedemos avergonzados. No nos quedemos avergonzados. No, la gracia capacita, prepara la vida para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos prepara para vivir cada día como si ese día, como si cada día tenemos que estar preparados como si ese día fuera a venir nuestro Señor por su iglesia. Esa es la esperanza bienaventurada, un día morar en la eternidad con Él. Pero tenemos que vivir aguardando ese día. ¿Y bajo cómo es que lo vamos a poder lograr? Bajo esa gracia que capacita a través del Espíritu Santo. O sea, esa gracia que fue manifestada para salvación nos ayuda, nos guía, nos dirige, nos capacita para preparar nuestra vida y estar listos aquel día que nuestro Señor Jesucristo venga. Gloria a Jesús. Vamos a entrar al verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el que viene por nosotros. Ese es el que viene por nosotros. El que se dio a sí mismo, el que entregó todo lo que Él era, por ti, por mí, el que nos redimió para que viviéramos en santidad, no para seguir viviendo en pecado y en inmundicia, ni para hacer burla del tiempo de la gracia. No estamos para esas cosas. Nosotros sabemos que Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia de vestiduras blancas, resplandecientes. Nosotros tenemos que apartarnos. Él nos purificó y nos preparó para ser un pueblo para Él, un pueblo de Él. Dice ahí en el versículo 14, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. O sea, un pueblo que sea de Él, que le pertenezca solamente a Él. No un pueblo que ande a medias, no un pueblo que ande con una pata allá y otra acá, como se dicen que eso no se puede, porque gradas a uno, gradas al otro. Pero la gente realmente lo que dicen, anda con un pie en la iglesia y otro allá afuera. No, andas afuera, más que finges en la iglesia. Porque si realmente estuvieras en la iglesia, nada tendrías que ir a fingir en el mundo. Pero cuando la gente está en la iglesia y anda allá en cosas indebidas que no debe de andar, es que realmente o le está fingiendo en la iglesia. Porque realmente una persona que está bien convertida, bien entregada, bien confiada y bien firme en el Señor, no anda provocando las cosas del mundo. No se anda, como dicen por ahí, no coquetea con las cosas del mundo. Pero cuando la gente está en una iglesia y afuera es otra persona, entonces perteneces allá, pero vienes a fingir acá. Eso es la realidad de la gente. Entonces Dios quiere un pueblo para sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo viene, purificó, santificó, redimió y preparó un pueblo para sí mismo, que sea celoso de buenas obras. Oye, cuando tú miras, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes miran todo lo que miran a través de las redes sociales, de pastores haciendo tanta cosa, de gente hablando tanto engaño y tanta mentira, de que Dios está en Corea y que tiene esposa, otro diciendo que Dios es mujer porque la palabra dice que, no puedo decir la palabra aquí porque a mí sí me da vergüenza, pero que tiene figura de mujer, para que me entiendan, que Dios tiene figura de mujer, de la cintura para arriba. Hablando de, no puedo decir las palabras como le dijo esa mujer, pero cuando tú oyes tanta cosa, no te entra un celo, no te da un coraje santo, lo voy a decir así para no decir coraje. Te da coraje oír tanta cosa que se está hablando, tanta blasfemia, tanto engaño, la palabra toda torcida, acomodada a su manera, a su estilo de vida, para sacar ganancia, para tener a la gente, lo voy a decir de esta manera, para tener a la gente embobada, porque no hay otra palabra para decir. Tienen a la gente embobada, o sea, todo lo que hablan y todo lo que dicen, todo está perfecto, y la gente brinca y salta y grita y aplaude, y toda la gente feliz. Pero ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra en sus vidas? ¿Dónde está lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando? Lo que Pablo le está enseñando a Tito. O sea, hay algo que se está moviendo, algo tan feo, lo puedo decir, tan feo dentro del pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude y nos ayuda a mantener su firme. Disculpe. Voy a entrar al verso 15. Solamente, ya para terminar.
Pablo le dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Nadie te menosprecia. Pero ¿sabes cuál es el problema de ahorita de los pastores? Es que el Espíritu Santo ministra y se te hace, a veces es fuerte la palabra que el Espíritu Santo ministra. Y es que si lo digo, es que se me van a enojar. Es que a lo mejor se me van. Es que a lo mejor ya después no van a querer venir. Oye, yo prefiero que se enoje la congregación y no que se vaya a enojar Dios. Es preferible que se enoje el hermano o la hermana porque se sintió ofendida por la palabra, a que se enoje Dios por no predicar la palabra como está. Pablo está exhortando a Tito, esto habla, esto que yo te estoy enseñando, háblalo, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, no te dejes intimidar, porque hoy hay veces que te miran tan feo desde la silla, que te intimidan, te quieren intimidar. O como diciéndote, ya no hables de eso, ¿por qué estás hablando de eso? Cambia ya el tema, o salte de esa palabra y mete otra palabra, y te quieren intimidar. O a veces te invitan a predicar a otra iglesia, nomás no me predique de esto y de esto y de esto. O sea, quieren que la palabra se acomode al estilo de vida. Pablo le está diciendo a Tito, tienes que enseñar esto que Pablo le está enseñando a Tito, le dijo, esto que yo te estoy enseñando tienes que hablarlo, esto habla. Gloria a Jesús, aleluya. Pero ahora en nuestro tiempo pues ya no se habla de muchos temas, o no se habla de estos temas que Pablo le está enseñando a Tito. Ya de esos temas no se habla porque hay un desenfreno de donde la mayoría de las iglesias se han dejado arrastrar. Hay un desenfreno dentro del pueblo de Dios, hay un desenfreno hacia el pecado. Bueno, puede ser un desenfreno en la vida recta y en la voluntad del Señor, pero hay un desenfreno de pecado y muchas iglesias se están dejando arrastrar, muchas. El modernismo, el humanismo, están llegando a las iglesias y están arrastrando a los que menosprecian la gracia. Porque todos los que hablan de estas cosas, de prosperidad, de que todas esas cosas que están fuera de orden, que están hablando, están menospreciando la gracia. Porque si tuvieran en valor la gracia que nuestro Señor Jesucristo derramó, vivieran rectamente y enseñaran la palabra rectamente. Pero hay un desorden dentro de las iglesias. Y los predicadores ya no hablan de esto, porque se van a enojar, o sea, se van a sentir. O sea, el Espíritu Santo ministra y te pone ese ardor en el corazón de hablar la palabra como está, pero es que si se ofende aquel, y si se ofende aquella, pero no se ponen a pensar, si se ofende Dios por no obedecerles, y si Dios se enoja conmigo porque no estoy siendo obediente al transmitir el mensaje que quiere que transmitas, entonces es algo en lo que nosotros tenemos que meditar. Nosotros no podemos menospreciar ni pisotear la sangre de Cristo, ni olvidarnos del sacrificio que nuestro Dios hizo por nosotros. Y voy a volver solamente al verso 11 para terminar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Eso es lo que Dios hizo. Enviar a su Hijo Jesucristo a morir por toda la humanidad, a derramar su sangre para limpiarnos de todo pecado, para redimirnos, para hacernos un pueblo santo, para hacernos un pueblo santificado, que le dé honra, que le dé gloria, pero solamente van a permanecer los que tengan en valor la gracia de nuestro Dios. Los que mantengan, los que se procuren vivir bajo esa gracia, no sobre los que permanecen bajo esa gracia. A veces queremos estar sobre, o la gente quiere estar sobre la gracia para pisotearla y hacer con ella lo que les dé la gana. El verdadero pueblo de Dios, el verdadero creyente se mantiene bajo esa gracia. La gracia del Señor tiene que estar sobre nuestras vidas, en nuestras vidas, para llevarnos y guiarnos a un camino recto y a una vida firme en el Señor. Me voy a invitar a que se pongan de pie. Esto era lo que quería compartir solamente. Les invito a meditar. Si en algo estamos ofendiendo al Señor, si en algo estamos menospreciando la gracia, meditemos en nuestro corazón, examinémonos, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a examinarnos y entonces poder valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros y vivir bajo esa gracia, vivir bajo esa gracia. El altar va a estar abierto. Si hay alguna necesidad, estaremos orando. Voy a hacer una oración y así
altar está abierto. Padre, te damos gracias, Dios de la gloria. En esta hora, Dios mío, Padre, gracias, gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Dios mío, a mantenernos firmes, Padre, a mantenernos fieles, Dios de la gloria, a mantenernos, Dios mío, luchando, Dios de la gloria, en todo tiempo, Padre amado, Dios mío, para en contra de esa corriente, Padre de la gloria. Queremos agradarte, Señor, queremos, Señor, servirte en integridad, mi Cristo. Ayúdanos, Dios de la gloria, Padre, Dios mío, que en nuestra mente, Padre, siempre esté, Padre de la gloria, en nuestro corazón, Padre, ese sacrificio, Padre, tan grande que tú ofreciste para libertarnos del pecado, Dios mío, para que nosotros, Dios mío, podamos tener esa salvación por gracia, Padre, por gracia, Padre de la gloria, porque no es por el esfuerzo que yo haga, Padre, no es por obras, Dios mío, para que nadie se gloríe, dice tu palabra, es por gracia, porque es don de Dios, aleluya. Padre, gracias, Dios mío, ayúdanos, Dios de la gloria, Padre, a valorar, Dios mío, tu sacrificio, Padre, y a tener tu sangre, Dios mío, como un arma poderosa en nuestra vida, Dios mío, sin menospreciar, Dios de la gloria, Dios mío, esa sangre, Dios mío, Padre. Ayúdanos, Dios de la gloria, a permanecer firme contra toda acechanza del enemigo, Padre, contra todo ese, Padre, modernismo que ha entrado dentro de la vida de tu pueblo, Padre, contra todo deseo del mundo, Padre de la gloria. Ayúdanos, Padre, a renunciar, Señor, y a vivir, Padre, sobria, justa y piadosamente en este siglo, Padre, que nos está tocando vivir. Dios mío, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Padre, a meditar, Dios de la gloria, a reflexionar en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, mi Cristo, aleluya. Padre, yo te doy honra, te doy gloria y te doy alabanza, Padre, porque tú eres bueno, Padre, porque tu misericordia ha sido grande, Padre de la gloria. Gracias, Señor, gracias. Mi alma te adora y te glorifica, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, mi Cristo, recibe la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres merecedor. Tú eres merecedor, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias. Mi alma te adora, Padre.